Muy buenos días, bienvenidos a este Salón Noble del Cabildo Insular de Tenerife. Hoy con la presentación del Plan Insular de la Papa de la isla de Tenerife para el periodo 25-29. Agradecer la presencia de todos ustedes hoy aquí, de los medios de comunicación, especialmente también hacer referencia a la presencia de las asociaciones agrarias también, a PALCA con Pablo Carbona y Sergio Rodríguez, también con Manuel Reyes, que es presidente de la cooperativa de las medianías. A su vez, me acompaña también en esta mesa Domingo Ríos, que es el jefe de servicio técnico de Agricultura y Desarrollo Rural, que luego tendrá la oportunidad de desarrollar en mayor detalle el propio plan. Pero indicarles que este plan insular de la Papa de la isla de Tenerife, pues que fue aprobado precisamente en el Consejo de Gobierno del pasado día 27 de diciembre, el anterior es ya de hace prácticamente 10 años, fue del año 2014 a 2020. Ha sido un documento consensuado, un documento también desde la propia área del servicio técnico, pero también en donde ha participado de una forma decidida, de una forma también implicados en ese proceso de gestación de este documento, las asociaciones, las propias cooperativas que hoy también están aquí presentes y, desde luego, nuestros productores, nuestros agricultores. Indicarles que el cultivo de la papa en la isla de Tenerife es el tercer cultivo después de la viña y del plátano, y durante los últimos tiempos, desde luego, ha habido varios elementos que han amenazado la producción de la misma. Recordarles que ahora mismo estamos dentro de un contexto de declaración de emergencia hídrica por una sequía extrema de larga duración, un elemento también que ha afectado de una forma directa a este subsector de la papa, especialmente en la zona de medianía. Indicar que junto a este elemento también hay otros que han amenazado también el propio producto, como ha sido, además de la sequía, el tema también de los daños producidos por la propia polilla guatemalteca, y el año pasado, recordad también el efecto también demoledor del escarabajo colorado, que produjo también una situación complicada en el mercado, tensionando el mismo, en donde imposibilitaba incluso la importación de papa de consumo, incluso la de semilla. También hay otros elementos, la propia disminución del consumo, los bajos precios también de la papa, la disminución de la propia superficie, las restricciones también de tipo fitosanitaria, los costes de producción. Recordad dos elementos importantes que todos podemos tener también en la memoria, como ha sido el tema del COVID-19 y también la guerra de Ucrania, lo que supuso también unos costes impresionantes también en lo que eran los costes del cultivo. Decir también que hay una serie de debilidades del sector, y son precisamente este documento el que intenta también atajarlos también, ¿no? Hemos hablado de la comercialización de la papa, la gestión también, un elemento que siempre se pone sobre la mesa, la propia unión entre todos los productores insulares de la misma, y también el tema de la dependencia de la papa también foránea, y el aspecto que luego probablemente Domingo desarrollará, como también la soberanía alimentaria. Indicar que básicamente la producción local, la totalidad, va destinada básicamente al día de hoy al mercado interior. Por lo tanto, dentro de este contexto que hemos comentado, de ciertas debilidades y ciertas amenazas que ha tenido el sector de la papa, indicar que se ha puesto en marcha, el año pasado fue un trabajo que prácticamente nos ha llevado casi un año y medio, en donde se ha trabajado de la mano, como decía inicialmente, del propio sector de la papa, trabajando en un proceso en ese proceso participativo, porque entendíamos que el documento no se trataba de gestar un documento que surgiese de la propia servicio técnico, sino que tuviese la participación y la complicidad de todo el sector. De ahí que se elaborara una serie de encuestas que se desarrollaron a lo largo de toda la isla, en las diferentes asociaciones tuvieron la oportunidad de participar, las propias asociaciones agrarias, las cooperativas, nuestros productores, para realizar, un documento participativo que tuviese precisamente esos elementos fundamentales de la situación actualizada del subsector. Se hizo básicamente un diagnóstico, se trabajó una serie de medidas y actuaciones, y ese documento luego también tuvo una devuelta al propio sector, en donde se hicieron una serie de alegaciones al mismo, en donde se aportaron esas sugerencias del todo el sector. Indicarles que básicamente el PIT el objetivo fundamental es reestructurar el propio subsector,
tanto relativo a lo que es el tema relacionado con la producción como la comercialización del mismo, y básicamente para mejorar lo que es su competitividad, cuál es el último objetivo del mismo, y aumentar la tasa de autoabastecimiento. En ese documento del PIC está estructurado fundamentalmente en 5 ejes. Luego, ya digo, el jefe de servicio tendrá la oportunidad de desarrollar cada uno de ellos, pero indicarle a título de resumen que esos 5 ejes más los impactos previstos son los siguientes. Los ejes de trabajo eran la mejora de la competitividad, 1, las nuevas estrategias de comercialización, el fomento de la economía social, la multiplicación de la papa saneada y el 5.º eje, el agrosistema y biodiversidad. Y respecto a estos 5 ejes de trabajo, luego se plantearon una serie de impactos, de objetivos con este documento que hemos comentado, que tiene esa periodicidad que estaba comentando anteriormente, del año 25 hasta el año 29. Un impacto económico, se espera mantener la superficie cultivada y mejorar los rendimientos en un 10% mediante la adopción fundamentalmente de la innovación tecnológica. Un impacto social, que se espera también mantener el empleo directo e indirecto en las zonas rurales, promoviendo la cohesión social y la revitalización de las zonas de medianía. Comentamos especialmente que es una de las zonas más sensibles y de las que desde el área intentamos reactivar. Básicamente lo que hemos comentado en este aspecto, conseguir el arraigo de la población en ese entorno, evitar la despoblación del mismo. Y luego el tercer impacto, después del impacto económico y social, el impacto ambiental. El cultivo de la papa contribuirá en la captura de CO2 de esa zona y la regeneración de suelos y mejora de la biodiversidad. Por lo tanto, el fin último de este documento, de un documento denso, un documento importante que se ha elaborado, ya digo, con la participación de todos, es fundamentalmente la finalidad, decía anteriormente, de reestructurar y apoyar el subsector de la papa de la isla de Tenerife, promoviendo la competitividad, la sostenibilidad económica, social y el respeto al medio ambiente, un aspecto importantísimo. Precisamente hemos vivido en los últimos tiempos situaciones complejas relacionadas con el incendio del año pasado, del 15 de agosto del año pasado, y precisamente es esas zonas que habitualmente estaban cultivadas, que actualmente estaban atendidas, y básicamente nuestro sector, el sector agrario y ganadero, es importantísimo para mantener esas zonas de la interfaz en una situación importante de actividad, pues es un elemento también que va y respeta precisamente y trabaja en el fortalecimiento precisamente de esas cuestiones relacionadas con el medio ambiente y con la protección del territorio. Por lo tanto, es un documento denso, importante. Hemos intentado que ese documento esté ahora también, y hoy con esta presentación lo que hacemos es devolverlo precisamente al sector y a la ciudadanía en general en estas conclusiones que a partir de este momento, ya digo, por parte de Domingo Ríos como jefe de servicio técnico de Agricultura y de Desarrollo Rural, pues intentará desarrollar en esta siguiente exposición. Y antes, para decirles también, tenemos una pequeña sorpresa, aunque el foco importante de esta presentación es precisamente el Plan Insular de la Papa de la isla de Tenerife. Tenemos también la presentación, que luego lo haremos al final, de un cartel que precisamente pues, hoy hacemos la presentación oficial del mismo, de la Papa Antigua de Tenerife. Entendíamos que era un momento inmejorable con la presentación del Plan Insular, pues también la presentación de este cartel. Por lo tanto, les dejo con la intervención de Domingo Ríos para hacer especialmente esas conclusiones que se han planteado en el documento, con esos ejes de trabajo y precisamente con esos impactos previstos. Domingo. Muchas gracias, consejero. Buenos días a todos. Voy a hacer voy a intentar que sea bastante rápido repaso por lo que es este trabajo, como decía el consejero, denso trabajo que llevamos preparando desde año y medio, casi desde finales de 2022. Ahora verán que empezamos porque el anterior plan se prorrogó prácticamente hasta el 2022 y eso nos dio pues para poder tiempo para intentar redactar, aunque sabemos que siempre pues la tramitación de este tipo de cuestiones pues requiere su tiempo y requiere sobre todo después su preparación. El plan tiene una viabilidad de 2025-2029. Voy a ir pasando, no sé si tienen todas las posibilidades de ver las transparencias, no sé. Voy a ir pasando. Bueno.
Fíjense que aquí tenemos lo que es la superficie georreferenciada de papa en la isla de Tenerife, como es muy dispersa por toda la isla, tanto por el norte como por el sur, con muchos focos en el norte de la isla, sobre todo desde el Valle de la Orotava hasta el municipio del Tanque, y también en el sur, todas las medidas del sur que están muy cultivadas de papa. Es verdad con un nivel de abandono importante, pero también es verdad con una estabilidad de la superficie y de la producción con subidas y bajadas en los últimos 10 años. Es decir, realmente los últimos 12 años hay una cierta estabilidad. No es que crezca, pero también es verdad que tampoco baje la superficie y la producción de papa. Y depende mucho en Tenerife, y yo creo que esto es muy importante decirlo, por eso es una de las cuestiones importantes de que tenemos mucha superficie en secano y por lo tanto, no quizás a lo mejor como otras islas como Gran Canaria, que la mayoría de la superficie es en regadío, donde dependemos mucho de las condiciones agroclimáticas. Esto es fundamental. Y por otro lado, la diversidad de condiciones en cuanto a agrosistemas diferentes. La papa en Tenerife se cultiva en 6 o 7 sitios totalmente diferentes que forman como si fueran continentes absolutamente diferenciados. No sé por qué. Vale. Bueno, rápidamente saben que hace unos 30 y pico años se dejó de exportar en Tenerife, se de exportar en Canarias y se produjo además a partir de los años finales de los 90 la apertura total de la importación y la finalización de lo que era el periodo sensible. Aparte de eso, tenemos muchos factores intrínsecos en el sector. Tenemos unos elevados costes de producción. Esto es una cosa que veremos ahora, donde vamos a ver que se ha producido un aumento en los 2-3 últimos años brutales de los costes de producción en el cultivo de la papa, un nivel de envejecimiento bastante grande, baja incorporación de las nuevas generaciones, abandono de tierras, por lo tanto, difícil competencia de los precios con la papa importada. Falta, sobre todo tenemos que tener en cuenta que nuestra papa es difícil de mecanizar, muy difícil de mecanizar como en otras localizaciones. Y en los últimos, sobre todo en el último año, un problema enorme con la sequía y con la calidad del agua, porque muchas de estas zonas precisamente están donde es difícil el acceso a agua de calidad. Es decir, no solo por falta de agua, sino por tener agua de calidad, sobre todo en las zonas altas, ¿no? Donde quizás... Y yo creo que también hay que hablar de continua llegada de plagas emergentes. En Canarias cada día hay más plagas emergentes, sobre todo procedentes de otras localizaciones de cultivo, que están causando también, como la polilla guatemalteca, aunque lleva 20 años, y otras polillas de más reciente introducción. Como les comentaba, bueno, hay cierta estabilidad en la superficie, pero yo creo que nos planteamos desde el principio que había que volver a hacer un análisis certero de lo que habíamos hecho en el año antes del 2014. Fíjense que no es lo mismo hacer un trabajo en el 2012, 13 y 14 que hacerlo en el 2023-24, es decir, donde ha cambiado bastante la situación del cultivo. El objetivo general de este trabajo era establecer un marco de actuaciones que permitieran reestructurar el sector de la papa en Tenerife en el ámbito de la producción y la comercialización, dando estabilidad y mejorando la competitividad del sector, además de incrementar la tasa de autoabastecimiento. En general se está hablando mucho también, como verán, detrás de innovar, porque es un sector que requiere innovar, aunque sea un sector que esté en las medianías y un sector que ha sido tradicional. Para eso, nosotros hicimos una preparación, primero, bibliográfica, una revisión bibliográfica en la que no voy a entrar, muy amplia de toda la documentación que hay del sector. La verdad que es un trabajo muy extenso, casi un libro del cultivo de la papa en Canarias, no solo en Tenerife, sino en Canarias. Y después hicimos una parte de participación donde contamos con el sector productor y mediados finales del año 2022 se llevaron a cabo encuestas a los productores, entendido productores, todo el abanico que había en la isla, que era muchísimo. Ahora veremos incluso las diferentes zonas, productores que se les hizo una encuesta que fue presencial, a pie de campo normalmente, y que bueno, nos da un análisis de la situación económica, agronómica y también de qué querían los agricultores, qué quieren los agricultores que saquemos en un plan de la papa. El trabajo con el sector productivo con todas líneas diferenciadas. La primera fue conocer la situación del sector, pero otra, donde incidimos muchísimo y de hecho nos está sirviendo mucho para todos los trabajos de extensión, sobre todo extensión y experimentación, es los costes de producción, pensando básicamente cuáles son las líneas donde podemos, los puntos, los hitos donde podemos enfocar tanto la experimentación agraria como la extensión e incluso las posibles ayudas al sector.
Bueno, aquí tienen, simplemente por refrescarles, el cultivo en Jable, que es un cultivo muy importante, pero es que es muy diferente del que veremos ahora en otra fotografía en el cultivo en el norte. Aquí tienen los agricultores a los que hicimos las entrevistas, segregado por mujeres y hombres, y también por comarcas. Ven todas las comarcas de la isla, ven la dificultad de llegar a entrevistar a todas estas personas y sobre todo de plasmar esto en un documento, ¿no? Que yo creo que es de la parte más complicada. Hicimos una estimación de los costes también, con una encuesta similar, porque teníamos que determinar la estructura de costes. Nos hacía falta saber realmente en qué estábamos todos fallando, en qué necesitamos mejorar tanto a nivel de producción como a nivel de comercialización. A nivel de producción hicimos un número importante de encuestas y también por conocer, fíjense, esto es uno de los datos más interesantes, no lo habíamos tenido en los anteriores estudios de costes. La variabilidad. Hay dos tipos de variabilidad en nuestro estudio de costes que yo creo que hay que destacar y es lo que hay que enfocar. Uno, por los agrosistemas que tenemos, que son absolutamente diferenciados, y hace que los precios sean, y además que los costes de diferentes inputs sea variable de una zona a otra, incluso de la mano de obra, porque las labores de cultivo llegan a ser diferenciadas. Pero eso yo creo que tiene además esa diferenciación por agrosistemas, todavía nos complicó más cuando nos dimos cuenta de la enorme diferencia de costes que tienen los agricultores en un mismo agrosistema, es decir, en una misma comarca. Eso ya nos llevó todavía a darle más vueltas a que tenemos que todavía tomar y seguir con todas las medidas de formación, extensión con los agricultores, porque es verdad que había una alta variabilidad interna por zonas y externa entre zonas. ¿Vale? Es decir, que yo creo que esta es otra zona totalmente, es la misma isla. Parece mentira, pero estamos en la misma isla y viendo los sistemas de cultivo, la maquinaria usada e incluso las técnicas son diferentes de un lado a otro, totalmente diferentes. Por lo tanto, es muy difícil incluso establecer líneas de trabajo exactamente igual para el sistema. Y si esta sería la zona alta de Vilaflor, y si nos vamos ya, por ejemplo, a Tacoronte-Centejo o el Valle de la Orotava, la parte de la ladera, nos encontramos con la asociación Castaño-Papa de un nivel de complejidad de manejo todavía mayor, con grandes pendientes y además muy difícil de mecanizar. En cuanto al sector, la participación en el sector comercializador, se hizo entrevista a 15 fruterías repartidas por toda la isla y también se hizo establecimientos hoteleros a través de Azotel. La interprofesional de la hostelería nos ayudó muchísimo a poder hacer estas entrevistas que se realizaron en agosto de 2023 y también hicimos numerosas entrevistas al sector de restauración, restaurantes, y metemos toda la segregación que puede haber, porque es interesante ver lo que pasaba sobre todo con las casas de comidas, bodegas y guachinches. Había un nivel alto de consumo de papa local, bastante alto de consumo de papa local y también de papas antiguas en algunos de ellos, ¿no? Esto se realizó también a mediados del 2023. También hicimos encuestas en mercadillos, en concreto de los 21 mercadillos de la isla, 7 mercadillos, era evidente. Después también en mayoristas, porque básicamente la comercialización de papas, y a través también hicimos también entrevistas a las cooperativas. Por lo tanto, prácticamente abarcamos todo lo que era la posibilidad de todo el sector que podía, tanto la parte de comercialización como la parte de producción. Y finalmente terminamos, una vez el documento semi-elaborado, lo enviamos a las organizaciones agrarias que además nos hicieron, la verdad, que algunas sugerencias muy interesantes y hay cambios importantes en el PIB, básicamente basada en las sugerencias que hicieron las organizaciones agrarias. Bueno, dentro del PIB, una de las cuestiones que no voy a comentarlo, básicamente, hay un documento de un DAFO, saben que es muy conocido por todos, que es un instrumento nuevamente de análisis, y donde pudimos detectar las debilidades y fortalezas, igual que hicimos en el 2014, y también las amenazas y las oportunidades. Esto nos permitió, además, después establecer, aquí tienen simplemente como donde ha ido la tecnología. Hoy producimos ya en Tenerife papa in vitro, variedades de papa in vitro, variedades antiguas saneadas, y estamos en el camino de producir también, a través de Cultesa, papas comerciales saneadas de las variedades no antiguas, sino de las variedades que... El plan tiene 7 ejes, el 6 ejes, perdón, y van desde la mejora de la competitividad, las nuevas estrategias de comercialización, la multiplicación de papas saneadas,
los agrosistemas y biodiversidad y el autoabastecimiento. Como no daba tiempo para analizar todos, porque la verdad que son muy numerosas las medidas que se proponen de trabajo para los próximos 5 años, les voy a poner simplemente 2 ejemplos. No sé si lo llegan a leer, quizás esté un poco pequeño. En cuanto a agrosistemas y biodiversidad del cultivo, que era el eje 5, pues uno de ellos era mejorar la disponibilidad de papa a lo largo de todo el año mediante la gestión eficiente de los agrosistemas. Esto es un tema, yo creo, bastante importante, que es intentar alargar, yo creo que es un objetivo que quería comentar, porque sé que el consejero siempre me ha insistido mucho en este tema, que es intentar, dentro de lo posible, tener papa todo el año. Dentro de lo posible, lo dificultoso que es, sobre todo a partir de septiembre, octubre, donde la papa nuestra, por mucho que queramos, suele estar vieja hasta que llega ya las primeras producciones de verano hacia invierno. Pero bueno, se puede hacer un esfuerzo para intentar acortar esos espacios y que haya cada vez más papa local, a la vez, que ahí lo verán, que haya sobre todo unas mejoras en la comercialización, sobre todo en la conservación en cámaras frigoríficas. Este año, como saben, tuvimos una ayuda que el Cabildo dio a las cooperativas para que mejoraran la conservación mediante la nueva inversión en nuevas cámaras frigoríficas, con nuevas instalaciones, incluso con sistemas forzados tanto de ventilación como de inyección de CO2. Es decir, que intentando sobre todo alargar los periodos de conservación. Y después otro eje, no quiero entretenerme mucho más, otro eje, por ejemplo, es el de autoabastecimiento, donde intentamos incrementar la superficie cultivada. Fíjense que estamos hablando de un 5% anual, que son unas 100 hectáreas, y donde creemos que hay una posibilidad de realista, no de hablar de una posibilidad difícil, ¿no? Y después, por otro lado, a la vez, incrementar la tasa de autoabastecimiento, ¿no? Yo creo que las acciones que ponemos ahí, por ejemplo, yo creo que una muy sencilla es intentar incorporar, muy sencilla de expresar, pero difícil de conseguir, que es incorporar jóvenes al medio rural y en concreto al cultivo de la papa. Dentro del programa Agrojoven, que saben que llevamos años, hay algunos agricultores de papa y también sintonizados con lo que es la ayuda a jóvenes europea, es decir, que gestionan la consejería y que nosotros tramitamos a través de la Agencia de Extensión Agraria. La ficha financiera para el 2025, pues básicamente, pues miren, hay fondos para realización de estudios de clones de papas, de control de la polilla guatemalteca mediante suelta de parásitos, eliminación de papa afectada a polilla. Este año incluso esa ayuda, que es una ayuda, como saben, asociada a la rotación de cultivos, una ayuda bastante compleja, pues hemos cambiado y hemos aumentado, hemos hecho ya una propuesta, es decir, todavía estamos en las bases, una propuesta de subida debido al haber detectado pues un aumento de los costes considerable. Estamos hablando de unos costes medios, depende del sistema de cultivo, de la zona, que puede estar entre 60 y 75 céntimos por kilo de papa. Así que estamos hablando de un coste altísimo, comparado con el anterior coste que teníamos, que estaba entre 35 y 45 céntimos kilo papa del año 2014. Como ven, pues hemos incrementado de manera importante, debido probablemente fundamentalmente, pero el tema de los inputs, de la mano de obra, que yo creo que se ha encarecido mucho en este cultivo, en general en la agricultura. Pero en el tema de la polilla, yo creo que es un factor también importante, porque es verdad que simplemente retirando papa afectada conseguimos muchísimo, conseguimos sobre todo evitar. Y ahí va también la suelta de bichos, que es una novedad en el proyecto, que es la suelta de parásitos, que lo que hacen es depredar o parasitar a la polilla. Ese es un proyecto muy bonito, y yo creo que ahí es donde poco a poco tenemos que ir esforzándonos. Y este año una ayuda nueva, que es a la comercialización de las entidades asociativas, a técnicos o a gestores. Es una demanda que sale constantemente en el plan, la necesidad de que haya más técnicos en el sector y que haya incluso más gestores de la parte comercial. Y también hay fondos para materiales de experimentación, realización de ensayos, para promoción de papas de Tenerife y para la formación de productores y comercializadores de papa, un plan específico de formación a través de extensión, experimentación y algún curso que se sale incluso del ámbito de la extensión. Y después, yo creo que es muy interesante, fondos para mejorar la producción de papa de semilla por Cultesa, tanto para papa de semilla comercial,
donde ya estamos trabajando con 4 variedades, bueno, Cultesa está trabajando con 4 variedades, como para la mejora de la parte de las papas antiguas, ¿no? Pero ya, fíjense que incluso es posible que se hagan las primeras pruebas de producción de papa comercial este año. Y para la formación de productores, y para la conservación in vitro de las colecciones en papa, porque tenemos una parte del CCBAT en Cultesa, también de patata y ajo, y no se olviden de ese convenio que tenemos que nos está aportando muchísimo a nivel científico-técnico con el Centro Internacional de la Papa en Lima, con el gran centro del CGIAR del Banco Mundial, con el que tenemos un proyecto en el que estamos incluso poniendo a punto una nueva técnica, esperemos que tenga, porque es un proyecto casi 5 años, para el control de la polilla guatemalteca. Es decir, una nueva técnica muy interesante que se llama Attack and Kill y que estamos intentando poner en cuanto al 2026 al 2029 está creado el programa Plan Insular de la Papa y en función de los objetivos del plan y las necesidades del sector, pues se irá dotando cada año el plan. Yo, para finalizar, simplemente el equipo redactor, recordarles que pues hay una parte importante de técnicos del Cabildo y otra importante del Grupo Acción Rural, pues está José Luis Hernández del Grupo Acción Rural, María Samara Ascanio, que es un socióloga del Grupo Acción Rural, Estefanía Dasbani del Cabildo, Carlos Oliver González también del Grupo Acción Rural, Jacinto Sosa, Oliva Sosa del Grupo Acción Rural, Claudia Luzardo del Cabildo, Claudia Pérez también del Cabildo y la coordinación que hemos realizado entre José Luis Hernández y el que les habla. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Domingo. Como han visto, ha tenido la capacidad de síntesis en un documento que prácticamente son 250 páginas. Antes decía un pequeño libro en donde se hace una referencia importante al sector desde el punto de vista histórico hasta la propuesta, que es lo importante del documento, la propuesta de actuaciones de trabajo a través de esos 5 ejes y esos impactos previstos. Un documento denso, como decíamos, en donde profesionales, biólogos, en donde sociólogos, en donde economistas, en donde técnicos, en donde geógrafos también han participado en este proceso y sobre todo una parte importante que no dejaré, que quiero dejar de nombrar y significar la participación activa, porque como comentaba, no se trata de un documento hecho desde el servicio técnico, sino que este documento fuese un documento participativo en donde precisamente nuestros productores, nuestros agricultores, y ahí quiero hacer un agradecimiento especial a los propios productores, a las propias cooperativas, y aquí hay alguna representación importante también, a las sociedades agrarias de transformación, a los importadores, a los mercadillos de agricultores que había citado Domingo, a Merca Tenerife, a Sotel, a Suicán, las diferentes fruterías y restaurantes en el sector también de la restauración que participó de una forma decidida. Por lo tanto, han sido muchos para que este documento aflorara en el día de hoy y hagamos esta presentación. No me gustaría extender, sino ya digo, quiero agradecer especialmente por el interés mostrado de los diferentes medios de comunicación que están hoy aquí, aquellas dudas que puedan surgir, y yo creo que esa es la parte más interesante que podemos plantear en esta parte de la rueda de prensa. Ya digo, si por parte de Domingo o por parte mío hay alguna duda al respecto, pues ahora tenemos la oportunidad de expresarlo. Pues nada, muchísimas gracias. Sí, adelante. Nada, gracias. Yo simplemente quería comentar, yo tengo la sensación de que es un documento interesante, que el diagnóstico sobre el cultivo de la papa es bueno, viendo el dossier, pero no me ha quedado claro qué es lo que han pedido ellos cuando han hecho las encuestas. ¿Cuáles son las principales reivindicaciones que hace el sector? Pues son, no sé si Valentín quiere decir, pues son bastantes, la verdad. Sí, son en general bastantes y diversas, ¿no? Depende también si hablamos, por ejemplo, de cooperativas, por ejemplo, de entidades asociativas, de productores individuales, incluso de las organizaciones agrarias. Hay incluso demandas diferentes, un poco que a lo mejor están ligadas. Pues han salido muchos temas, sobre todo con las plagas, con la polilla guatemalteca, que yo creo que es una de las cosas que los agricultores, pues, sobre todo en el norte, tienen como más limitante. También en el acceso a las ayudas oficiales, ¿no? Tanto por parte de la Consejería como por parte del Cabildo Insular. Después también, sobre todo, yo creo que hay una cuestión importante que es la parte comercial. Es decir, la parte comercial es una de las cuestiones que más la gente siempre demanda, ¿no? Sobre todo que la papa se diferencie, que se consuma papa de aquí, que haya mayor soberanía alimentaria. Eso es constante, pero eso es constante en todo el sector.
Otra de las cuestiones es en cuanto a material vegetal. El tema del material vegetal sale constantemente, sobre todo antes incluso de que se produjera el problema con el ectinotarsa, con el escarabajo de la papa, el escarabajo colorado de la papa, de Colorado de la papa, que pues originó también algo, originó la situación esa casi ideal de desastre, ¿no? Donde realmente si no hubiera podido traer ni semilla ni papa de consumo, en un momento determinado habría habido desabastecimiento local, sobre todo en octubre y noviembre, pero es que a partir de noviembre no habría semilla para plantar. Que nosotros dependemos sobre todo en papa, salvo la papa de color que produce Cultesa o que producen los propios agricultores, dependemos de la papa de semilla de Escocia fundamentalmente, ¿no? Es verdad, otras zonas, puede ser Dinamarca en alguna parte o Irlanda, pero básicamente de Escocia, ¿no? Entonces, esto ha sido también un constante pedir por parte de todos, básicamente, de que hubiera una mejora de la soberanía alimentaria. Uno de los nichos donde estamos planteando el experimento, que es un experimento ya de producción, es la producción de esta papa para Vilaflor. Es decir, para la zona de Vilaflor, para zonas de cosecha tardía, ¿no? Donde siembra desde el 15-20 de julio a agosto, más en agosto que julio, y se recoge. Ahí no hay semilla comercial, sino los productores lo que hacen es producen su propia semilla en la cosecha temprana y después la usan en la tardía. Ahí hay una oportunidad clara de producir semilla de variedades comerciales en Canarias. Es verdad que tenemos que buscar la ubicación adecuada, que la legislación es muy estricta, muy estricta. Nosotros aquí tendríamos que producir en invernadero de malla, no tenemos otra opción. Y bueno, intentar, pero hay muchísimas más líneas muchísimas, ¿no? La mecanización sale constantemente, ¿no? Es decir, el apoyo a la mecanización y la mejora de la mecanización. La falta de mano de obra, muchos. Es decir, hay un montón de que salen casi conjuntamente y después algunos más específicos o donde cada grupo le da más importancia. Yo también destacaría la parte de fruterías, la parte de comercialización, porque sí que creo que esa es curioso, ¿no? Por ejemplo, en papas de color siempre hablan del difícil acceso que tienen a veces a tener todas las variedades, a tener incluso una producción constante, una cantidad de papas constante para poder vender. Es decir, que hay a veces cierta desconexión entre el mercado y la producción, ¿no? Y después, en cuanto a hostelería, también hay cosas interesantes y los mercadillos también creo que hay cosas que se cruzan muchísimo entre productores y comercializadores, ¿no? Mis primeras palabras es de felicitación porque es el primer estudio que en estos 10 años que llevo en Tenerife haciendo información agraria, pues conozco en profundidad para desarrollar un cultivo, para conocer de verdad la problemática del cultivo, el cómo crecer. Porque en la papa hay datos curiosos. Éramos exportadores y ahora nos faltan papas. Lo acaba usted de decir, tenemos que vivir en la semilla y en el consumo de la importación. Y uno, porque además llevo tiempo en relación con el Cabildo, está cansado de ver esa papa que dejan tirada en las huertas. Hace falta un plan de formación de los agricultores y sobre todo, si queremos que los jóvenes se incorporen, el campo tiene que motivarles, porque si no les da para vivir. Y ahí habría que trabajar, me imagino que el estudio lo contempla, en la concentración de la producción y en la concentración de la comercialización para ahorrar esos costes que usted decía, ¿no? Porque hay mucha gente, y lo sabemos, que hay mucha economía sumergida en la papa. Aquel que cultiva 4, 5 o 6 sacos. Yo he conocido datos de gente que ha llegado a cultivar hasta 60.000 euros en papas, pero no quieren factura. Entonces, se ha detectado esos vicios, entre comillas, porque el estudio perfecto del 10, pero ahora hay que ejecutarlo. Si tú quieres, sí, realmente coincidimos todos que en nuestro sector es un sector complejo, en donde antes comentaba Domingo precisamente con el tema precisamente de las plagas.
el escarabajo trastocó totalmente, por decirlo así, de una forma coloquial, el mercado. Es muy sensible, de una semana hacia la otra prácticamente cambió el tema y la dificultad, que ya no solo era inicialmente sobre la papa de consumo, sino que luego era ya sobre el tema concretamente, que era mucho más complicado que la propia, si no se podía importar papa de semilla, especialmente del mercado británico, ¿no? Que es el que nosotros cubrimos, ¿no? Y esto fue un tema delicado y complejo, ¿no? Sí es verdad que cuando estamos hablando, y antes creo que Domingo dijo algo sobre los niveles de autoabastecimiento, en el ámbito nuestro de la papa, pues estamos en torno al 57%. Ojalá todos los productos a nivel de Canarias, de nuestra isla, estuviéramos a estos niveles, o sea, acercar a los mismos, ¿no? Pero sí es verdad que hay momentos críticos, momentos también en donde esos criterios que hablaba antes Domingo, de periodos sensibles, en donde tenemos que ser rigurosos también en ese sentido, ¿no? Y lógicamente para no distorsionar el mercado. Pero sí es verdad que son elementos que al día de hoy, antes intentaba, cuando hacía la presentación inicialmente, hay una serie de amenazas, ahora estamos dentro de un contexto de la situación también de emergencia hídrica, en donde zonas, que ahora mismo lo destacaba también el jefe de servicio, en donde no solo ya es una cuestión de cantidad de agua, sino de la calidad del agua, y esto repercute de una forma directa, especialmente en medianía, en donde las soluciones técnicas para este tema son más complejas, ¿no?, que zonas más cercanas de la costa, ¿no? Por lo tanto, son muchos los retos que están por delante. Sí es verdad que se ha hecho un esfuerzo importante en detectar esos problemas, esta situación, y yo creo que desde el área estamos comprometidos, decididos, no solo en la línea de ayudas, pero sí de incentivar también, y sobre todo en un aspecto importante, ¿no?, que nos preocupa a todos: mantener esa zona con una actividad económica que resulte atractivo para los jóvenes, especialmente para la gente joven, y que no suponga ese desarraigo de esa zona especialmente, ¿no? Hay unos efectos demoledores, lo hemos vivido con el tema del aspecto relacionados con el incendio, y precisamente es esa zona de la interfaz donde más se ve los efectos del abandono, ¿no? Y donde también esos aspectos que antes comentábamos, de esos aspectos que decíamos anteriormente de impactos previstos sobre el aspecto medioambiental, es más delicado también, ¿no? Por lo tanto, si queremos una isla sostenible, tenemos que hacer una apuesta decidida por nuestro sector, y especialmente en zonas de medianía por el sector papero, ¿no? También quería preguntarle a Domingo, no sé si usted, que tiene mucho contacto con el sector y conoce bien la estructura de este subsector, habla de un importante aumento en los costes, ¿no? Siempre el sector pide mejor acceso a las ayudas, pero ¿ustedes tienen constancia de que el ciudadano de a pie, no sé si está por la labor de también echar una mano y afrontar y pagar por la papa canaria como se debería pagar? Difícil pregunta, ¿no? Es decir, a ver, el trabajo lo que sale es que sí, que es verdad que la gente, pues hay gente que está dispuesta a pagar un poco más para algunos productos especiales, pero no todo el mundo. Eso es una cosa que sale evidentemente, y cuando hay momentos que la papa está pues, a un valor, pues hay gente que no puede o no llega a lo mejor a poder pagar valores muy altos. Y ya no digamos en papas de color, que son una exquisitez, y que hay unas épocas donde se pone un precio bastante alto, ¿no? Es verdad también que la papa ahora mismo, por ejemplo, pues tiene algunas ayudas. Yo creo que quizás que haya que modificar en cuantía, en cuanto a... De hecho, parece que en eso se podía estar, sobre todo la ficha financiera. Pero también es verdad que antes, por lo que preguntaba Clemente, yo creo que también hay que aglutinar el sector, intentar, ¿sabes? Yo creo que una de las cuestiones interesantes que tiene este plan es las ayudas a la gestión en el sector. Yo creo que eso es muy importante. Eso que no se ve, pero aquí hay el presidente de una cooperativa, que una de las primeras cosas que me dijo o nos comentó hace tiempo al consejero era la necesidad de mejorar la gestión de su cooperativa desde el punto de vista de tener una persona preparada para poder hacer la gestión, ¿no? Tanto comercial como económico-comercial. Entonces, este año pues estamos preparando las bases para, como el año pasado sacamos para conservación en cámaras frigoríficas, y este año queremos sacar para la gestión. Además, en formación es muy importante seguir insistiendo en la parte asociativa, en la parte... La solidaridad, que es un tema complejo, muy complejo y difícil de
de evaluar, ¿no? Porque, claro, y después yo creo que hay varias cosas, sobre todo que afectan al productor de las medianías que sale del trabajo, que ha salido de numerosos trabajos, que uno es la propiedad que es muy pequeña, ¿no? Es decir, con fincas pequeñas, donde muchas veces, como comentaba antes, usted, no sé si cuál de ustedes dos comentaban sobre todo en cuanto a que normalmente es una actividad complementaria, es decir, que no es una actividad, la primera actividad en las medianías. La medianía, pues a lo mejor es un porcentaje que da para las becas, para estudiar los hijos, es decir, siempre complementa y es muy bueno que eso ocurra así, ¿no? Pero es verdad muchas veces que pues no tiene pues de misma propiedad. Con el proyecto del castaño, que tuvimos la reunión la semana pasada con el Ministerio, que es un proyecto básicamente, lo primero es poner en valor de quiénes son las propiedades, porque la mayoría de las propiedades están en proindiviso, están en documentos privados, en hijuelas, y muchas veces no pueden ni pedir una ayuda pública. Es decir, que estamos hablando de una primera medida en toda esa zona que debemos arreglar. Una vez que pase lo del castaño, el consejero el otro día lo comentó en la reunión, pues lo interesante sería aplicar a esto a todas las medianías. Este trabajo que estamos haciendo con CEGIX a nivel del castaño, que empieza en breve, empezará en 4 o 5 meses, y que nos ha costado 2 años de tramitación, pues un proceso que hay que aplicar a todas las medianías. Oiga, puede usted regular de forma gratuita, catastralmente, es otro problema, pero no solo para esto, sino para muchos. Y después, el envejecimiento de la población que está ocurriendo en las medianías y en el sector agrario en general, hace difícil que puedan acceder o que estén ya en un momento de comercializar de manera legal. Yo creo que todo esto también, y ahí ya una cosa que siempre, a veces Canarias y las medianías canarias requieren una ley agraria, ¿no? Porque si no es difícil ensamblar todo esto de una manera. Pero bueno, yo creo que, consejero, no sé, me parece a mí que quizás también hay elementos políticos más que. Pero sí que hay varias cosas dentro del plan. Yo creo la formación, hay que seguir con la formación, la mejora de la gestión en las propias cooperativas. También hay bastante programas para la parte de promoción de la papa, ayudar a la promoción. Yo creo todas esas cosas, y si podemos aplicar a ese cinturón de las medianías que es la isla en el futuro, la puesta de los papeles, en arreglar los papeles de la gente de tal manera que tenga arreglados sus papeles y no los tenga, aunque siga un proindiviso, pero que estén catastralmente con un proindiviso registrados, pues eso sí que sería muy bueno. No sé si hay alguna otra pregunta y vamos concluyendo. Sé que agradecer, ya digo, la presencia de todos ustedes hoy en esta rueda de prensa. Agradecer, pues, ya digo, la participación de las asociaciones, las organizaciones agrarias que están hoy presentes aquí, y muchísimas gracias a todos. Gracias.